Eran las 6:32 de la mañana del 26 de junio de 2020 cuando la ciudad aún no despertaba del todo. El aire de la madrugada seguía colgado sobre Paseo de la Reforma, como un velo frío que se negaba a dissiparse. Las farolas proyectaban halos amarillos sobre el pavimento mojado por una llovizna fina que había caído horas antes. El tráfico era escaso, casi simbólico, un par de autobuses desgastados, 2 taxis perdidos y el sonido lejano de un camión de basura que se alejaba hacia Chapultepec. Todo parecía rutinario, predecible, casi aburrido, como tantas otras mañanas en la capital. Pero esa madrugada tenía un ritmo distinto, uno que no correspondía a la calma habitual. En el aire había un silencio quebradizo, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Dentro de una camioneta blindada, avanzando a velocidad moderada hacia la glorieta de La Palma, Omar García Harfuch revisaba por última vez los reportes de la noche anterior. Sus ojos, cansados pero firmes, repasaban líneas que hablaban de movimientos extraños en varios puntos de la ciudad. Vehículos sin placas observados en la zona poniente, llamadas anónimas, imágenes borrosas, captadas en cámaras vecinas a Polanco. Nada concluyente, nada que encendiera una alarma formal, pero suficiente para provocar un cosquilleo que recorría la espalda de cualquier jefe policial con experiencia. En ese momento, una ráfaga de viento golpeó los árboles a ambos lados de la avenida. Las copas se sacudieron como si alguien hubiera exhalado desde el cielo. Los radios dentro de la camioneta chisporrotearon apenas, un sonido leve, casi imperceptible. Uno de los escoltas miró por el retrovisor y notó algo. Un vehículo oscuro que mantenía la distancia exacta desde hacía 2 cuadras. No aceleraba, no se rezagaba, solo estaba ahí, suspendido, como un pensamiento peligroso. Y entonces ocurrió. Un destello metálico en el borde del parabrisas, un reflejo imposible de ignorar. Un destello que solo podía significar una cosa. Esa mañana, alguien había decidido matar a Harfuch. Y la ciudad estaba a punto de despertar en medio del fuego. La ciudad suele tener un pulso nocturno difícil de interpretar. A veces late rápido, violento, ansioso. Otras veces respira hondo, se relaja, se deshace entre suspiros de automóviles y murmullos anónimos. Pero aquella madrugada, CDMX tenía un pulso extraño, entrecortado, como el corazón de alguien que presiente un mal presagio antes de que suceda algo irreversible. Horas antes del amanecer, el centro de comando C5 había registrado movimientos que no coincidían con ningún patrón habitual. Una camioneta pick-up pasó 3 veces frente al mismo cruce en Lomas de Chapultepec, siempre reduciendo la velocidad justo donde no debía. Un sedán gris siguió una ruta circular imposible que giraba alrededor de zonas residenciales donde, a esas horas, nadie tenía razones para rondar. Las cámaras mostraban los vehículos de forma fugaz, distorsionados por la luz artificial, pero lo suficiente para entender que aquello no era casualidad. En la sala de monitoreo, un operador joven notó el comportamiento repetitivo. Apretó el botón para ampliar la imagen, pero ésta se pixeló en el momento menos oportuno. Ajustó los controles, frunció el ceño, y finalmente redactó un reporte preliminar. Lo envió sin esperar demasiada reacción. A miles de metros de distancia, un técnico del área de análisis nocturno lo leyó, lo clasificó como inusual, pero no como crítico. Aquella decisión sería recordada horas después, cuando ya fuera demasiado tarde para volver atrás. Mientras tanto, en otro punto de la capital, Harfuch salía del edificio, donde había pasado toda la noche trabajando. Sus manos sostenían un expediente incompleto, lleno de nombres sospechosos, mapas de rutas, vínculos entre células criminales y movimientos recientes, atribuidos al CJNG. Ese grupo llevaba meses intentando expandirse hacia zonas donde nunca antes había tenido presencia real, y cada paso que daban era más descarado, más violento, más preciso. Harfuch lo sabía. Sabía también que alguien, en algún punto, estaba preparando algo grande. La camioneta avanzó hacia Reforma con las luces interiores apagadas para evitar llamar la atención. El conductor mantenía un ritmo constante, los ojos moviéndose entre el camino y los espejos laterales. Los escoltas respiraban hondo, acostumbrados a la tensión que venía con el cargo, pero sensibles a cualquier variación en el ambiente. A esa hora, cualquier sombra parecía más larga, cualquier ruido un poco más agudo, cualquier silencio demasiado perfecto.
En el asiento trasero, Harfuch abría la ventana apenas unos centímetros. El aire frío golpeaba su rostro, pero él no buscaba alivio. Buscaba señales. Podía sentir cuando algo no estaba bien. Lo había aprendido en años de enfrentamientos, traiciones, operativos fallidos y madrugadas donde el límite entre la vida y la muerte se dibujaba con el filo de una bala. Un pensamiento cruzó su mente, fugaz y oscuro. No deberían saber mi ruta, porque en teoría nadie podía saberla. Pero los carteles habían demostrado demasiadas veces que la teoría y la realidad no siempre se encontraban en el mismo punto. La ciudad dormía, sí, pero había alguien despierto, alguien que aguardaba, alguien que había calculado cada metro del trayecto, alguien que, mientras los primeros pájaros del amanecer empezaban a cantar tímidamente, ya tenía un dedo puesto en el gatillo. Entonces, desde un puente peatonal, una silueta se movió apenas 1 milímetro. Una sombra que no debería haber estado ahí. Algo fluyó. Metálico apareció entre las barandas. El conductor frunció el ceño. Uno de los escoltas inclinó la cabeza hacia la ventana con una expresión que no podía ser otra cosa sino advertencia silenciosa. Ese fue el primer eco, el primer aviso, el susurro de una tragedia anunciada. Y todavía no había amanecido. El amanecer todavía no había roto el horizonte cuando el centro de mando comenzó a llenarse de murmullos. No era el ruido típico de un turno nocturno. Era una vibración distinta, casi eléctrica, como si la tensión hubiera entrado por debajo de las puertas antes de que los operadores la percibieran. En una de las pantallas principales, un mapa de la ciudad parpadeaba con marcadores amarillos, distribuidos en la zona poniente. No había una emergencia declarada. No había un código rojo. Pero algo estaba moviéndose, algo que no coincidía con ninguna rutina previa. Un supervisor, con la mirada pesada por horas de trabajo, se acercó al monitor. ¿Quién puso estos marcadores? Preguntó. El operador más joven levantó la mano, nervioso. Coincidencias en rutas inusuales, señor. 3 vehículos circulando con patrones repetitivos. Todos sin placas. El supervisor frunció el ceño. Coincidencias de seguimiento. No puedo confirmarlo, pero no parecen normales. Mientras la conversación se desarrollaba, uno de los radios de banda policial estalló con un ruido estático inesperado. No era el chisporroteo común. Era un sonido más profundo, como si 2 frecuencias se hubieran cruzado de manera involuntaria o deliberada. Los técnicos intercambiaron miradas, ajustaron canales. El ruido continuó, y entonces apareció una voz. No completa, no clara, solo fragmentos. Puente 30, cargas listas. Negro, blindado, a la señal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo a medio caer. Repítelo, ordenó el supervisor. El operador volvió a reproducir la interferencia. En cuanto pase, no falla, señal. Luego silencio. La sala entera se quedó inmóvil durante un segundo eterno. A varios kilómetros de ahí, en la camioneta donde viajaba, Harfuch, uno de los radios internos, hizo un sonido similar. Un ruido áspero, torcido, como si alguien estuviera intentando entrar en una frecuencia reservada para operativos especiales. Harfuch levantó la mirada. ¿Qué fue eso? Interferencia en Canal 3. Jefe, respondió el escolta. No debería pasar. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron. La interferencia nunca es casual. El conductor redujo levemente la velocidad. No lo suficiente para llamar la atención, pero sí para ganar margen de reacción. Uno de los escoltas abrió discretamente una pequeña compuerta lateral y tomó un radio de mayor alcance. Intentó conectar con el C5. C5, aquí unidad Águila 11. Verificando interferencias. ¿Alguna actividad en nuestra zona? La respuesta tardó demasiado en llegar. Esa demora, más que cualquier ruido, encendió alertas invisibles. En el centro de mando, los analistas empezaron a unir piezas. Un algoritmo interno, diseñado para detectar patrones criminales, emitió una notificación silenciosa. Vehículos coincidentes en ruta, comunicaciones sospechosas, zonas de riesgo elevadas. Todo apuntaba hacia Reforma, pero aún no había una orden oficial. Aún no había certeza. Solo un rumor creciendo, ganando forma, como un animal que despierta. Uno de los técnicos de audio decidió aislar la interferencia.
Escuchó con auriculares, limpiando la señal. Lo que emergió del ruido heló la sangre de todos los presentes. Cuando pase por la palma, den la señal. Barrett listo. El técnico giró hacia el supervisor. Señor, eso suena a preparación. ¿Preparación para qué? El técnico tragó saliva. Para una emboscada. El supervisor reaccionó de inmediato. ¿Tenemos alguna unidad de alto perfil en ruta por Reforma? El operador revisó los registros. Sus dedos temblaron. Sí, señor. Águila 11, el vehículo de Arfuch. El silencio fue absoluto. Un tipo de silencio que solo aparece cuando todos entienden que algo terrible ya está ocurriendo. Intentaron comunicarse con la camioneta blindada, pero la interferencia se intensificó. No era accidental. Alguien estaba bloqueando las frecuencias, creando pequeñas ventanas de comunicación, abriéndolas y cerrándolas a voluntad. Una técnica que no era típica de crimen común. Era precisión. Era planeación militar. Era una firma. Mientras tanto, en el interior del vehículo, Arfuch sintió como el ambiente se volvía denso. Las luces del amanecer parecían ahora filamentos rojos atravesando la neblina ligera. Su intuición, ese instinto afilado que había salvado su vida más de una vez, comenzó a martillar en su mente. «Cambia de carril», ordenó, sin levantar la voz. El conductor obedeció de inmediato. La camioneta oscurecida que lo seguía también cambió de carril. A la misma velocidad, a la misma distancia, con la misma calma siniestra. Uno de los escoltas levantó un celular especialmente configurado para detectar señales inusuales. La pantalla mostró algo que nadie quería ver. Dispositivo desconocido intentando conectarse a red local. Jefe, alguien está monitoreando la zona. Las palabras se clavaron en el interior del vehículo, porque significaban una sola cosa. No era una simple observación, era preparación, y lo estaban esperando. En ese mismo instante, desde el puente peatonal, dos siluetas se movieron apenas unos centímetros. Un destello metálico apareció entre las sombras. No era el sol reflejándose. No era un error óptico. Era la boca de un rifle de precisión ajustándose al primeras de luz del amanecer. En el C5, las alarmas internas finalmente explotaron. Los operadores empezaron a gritar nombres, activar protocolos, enviar unidades. Pero ya era tarde. Las decisiones que habían dudado tomar 40 minutos. Antes ahora golpeaban con la fuerza de un trueno. La ciudad, inmensa, compleja, viva, respiró hondo. Y al exhalar, todo se quebró. Porque los rumores en la radio nunca son solo rumores. Son advertencia. Son eco d'un desastre. Son el susurro previo al fuego. Y el fuego estaba a segundos de caer sobre Reforma. La camioneta blindada avanzaba por Reforma como si atravesara un túnel invisible hecho de silencio. El amanecer apenas coloreaba el cielo con un gris azulado débil. Una luz tímida que parecía demasiado frágil para enfrentar lo que estaba a punto de suceder. A unos metros detrás, el vehículo oscuro que seguía a la comitiva mantuvo su ritmo perfecto, casi quirúrgico, como si sus neumáticos midieran la distancia exacta entre el peligro y la paciencia. Arfuch sintió una vibración en su bolsillo, un mensaje entrante, pero la red no terminó de cargarlo. Interferencia. Volvió a mirar hacia el puente peatonal. Algo estaba fuera de lugar. No era la silueta, que apenas se distinguía entre las barandas, sino la quietud. Una quietud tan precisa que solo podía pertenecer a alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. «Prepárense», murmuró Arfuch sin apartar la vista del puente. Los escoltas tensaron los hombres. En la consola interna, los indicadores mostraban picos anómalos en las señales de radio, ruido, sombras digitales, pequeñas explosiones de estática que parecían fragmentos de una conversación ahogada antes de nacer. El conductor apretó el volante, y en su garganta subió un pulso seco que golpeó 2 veces antes de estabilizarse. En lo alto del puente, el primer tirador ajustó su mira y apretó el gatillo. El estruendo del Barrett .50 rompió la madrugada como si hubiera desgarrado una membrana invisible que separaba la calma del caos. La bala, gruesa como un dedo humano, descendió en una trayectoria perfecta hacia la camioneta blindada. El impacto retumbó, con un estrépito metálico, haciendo vibrar el vehículo completo, como si un gigante lo hubiera golpeado con un martillo. El parabrisas anti-splinter se fracturó en una telaraña instantánea.
El chofer gritó un código corto. ¡Contacto! El segundo disparo llegó antes de que cualquiera respirara. Esta vez, apuntado a la rueda delantera. Harfuch sabía que si el neumático estallaba, el vehículo giraría, perdería control, y entonces serían presas fáciles. Acceleration evasiva. Ordino. El conductor pisó el acelerador con fuerza, la camioneta rugió y la inercia empujó a todos hacia atrás. Pero arriba del puente, un segundo tirador abrió fuego. La lluvia de balas descendió sobre el techo como un tambor perverso. Las chispas saltaron. El aire se llenó de partículas calientes. El vehículo oscuro que lo seguía frenó de golpe, bloqueando el carril, y de su interior salieron hombres armados que tomaron posiciones como si hubieran ensayado cada paso cientos de veces. El convoy de sicarios se desplegó con una coordinación escalofriante. En ese momento, la calle dejó de ser una avenida. Se transformó en un campo de batalla. Uno de los escoltas abrió la escotilla lateral y respondió el fuego. La luz del amanecer reveló fugazmente su rostro tenso, apenas iluminado por los fogonazos del arma. Las balas chocaban contra los muros, rebotaban en el pavimento y trazaban líneas luminosas que desaparecían tan rápido como nacían. «Nos están cerrando por detrás», gritó un escolta mientras veía dos camionetas sin placas aproximarse desde un carril lateral. El vehículo de Harfuch estaba atrapado. Al frente, los tiradores del puente. A los lados, los vehículos emergentes. Detrás, el coche oscuro que ahora bloqueaba completamente la vía. Un triángulo perfecto de muerte. La radio interna volvió a chisporrotear. Águila 11, aquí C5, interferencia, interferencia, unidades en camino, corte. La señal murió. Harfuch apretó la mandíbula. Estaban solos. El conductor giró bruscamente hacia la derecha, sacando la camioneta del carril principal. El vehículo se ladeó, golpeó un bordillo, y el sonido del metal raspando el pavimento fue tan agudo que por un instante pareció cortar la madrugada entera en pedazos. Un tercer disparo del Barrett pasó rozando el techo, arrancando un fragmento de la cubierta blindada. «No vamos a resistir así», gritó uno de los escoltas. «No fuimos hechos para resistir, fuimos hechos para salir». Corrigió Harfuch. Con un movimiento decidido, abrió la compuerta trasera reforzada. La luz de la mañana lo bañó por un segundo. Y entonces lo vio. Uno de los sicarios del vehículo oscuro, el más cercano, lo miraba fijamente mientras cargaba un lanzacohetes portátil. Su expresión era fría, matemática, como la de alguien que solo realiza un cálculo inevitable. Harfuch gritó: «Cierra la compuerta». Pero era tarde. El sicario levantó el tubo. La ignición comenzó. El chorro inicial iluminó la calle con un destello anaranjado. Harfuch se arrojó al piso del vehículo justo antes de que el conductor girara la camioneta con un movimiento desesperado. El misil pasó a escasos centímetros del costado, explotando contra una señalización vial que voló por los aires en un torbellino de metal triturado. La onda expansiva empujó la camioneta hacia la izquierda. Afuera, las alarmas de los autos estacionados comenzaron a sonar como un coro descontrolado. El escolta de la puerta derecha gritó: «Los del puente están recargando. Tenemos que salir de su línea de tiro», dijo Harfuch incorporándose. El conductor maniobró entre dos carriles mientras más disparos descendían desde arriba. Cada bala rebotaba en la blindadura como un martillazo de furia. El sonido era tan fuerte que hacía vibrar el pecho. De repente, una de las camionetas del costado aceleró violentamente para emparejarse. Dos sicarios colgados de las puertas comenzaron a disparar ráfagas de quemarropa. El escolta respondió el fuego y uno de los atacantes cayó de inmediato, su cuerpo golpeando el asfalto con un ruido sordo. Pero el segundo siguió avanzando, sosteniéndose del marco como si sus dedos fueran garras. Sus ojos estaban fijos en la ventana trasera donde se asomaba Harfuch. Y entonces, como si el tiempo se desgajara, el sicario levantó su rifle, apoyó la mira contra el metal doblado y apuntó justo a la altura del pecho del secretario. Por un instante demasiado largo, Harfuch vio el reflejo de su propia silueta en la mira del atacante. Fue un segundo eterno, suspendido entre la vida y el vacío. Pero antes de que el sicario jalara el gatillo, un disparo retumbó desde dentro de la camioneta. El escolta de la izquierda, con la mitad del cuerpo expuesto, logró alcanzarlo.
El sicario cayó hacia atrás como una sombra cortada del aire. La camioneta atacante se tambaleó, perdió el control y chocó contra una barrera metálica, mientras el vidrio explotaba en fragmentos brillantes. ¡Avanza, avanza!, ordenó Harfuch. El conductor obedeció, intentando escapar del triángulo mortal. Pero desde el puente, un cuarto tirador se posicionó, y esta vez llevaba un arma aún peor que el Barrett, un RPG-7, apuntado directamente hacia la camioneta de Harfuch. La ciudad entera pareció detenerse. Incluso el viento se hundió en un silencio espeso. Harfuch sintió como el mundo se estrechaba, como la distancia entre la vida y la muerte podía reducirse a un parpadeo, como la madrugada, la ciudad, los autos, los árboles y los edificios. Todo parecía inclinarse hacia ese misil que estaba a punto de nacer. Y en el momento exacto en que el disparo iba a salir, ocurrió algo que nadie esperaba. Un sonido proveniente del cielo. Un sonido que rugía, descendía y cortaba el aire como una hoja gigante. No era un misil, no era un eco, no era un trueno. Era un helicóptero de la policía de CDMX, entrando en escena como un lobo aéreo, cayendo desde lo alto para interrumpir el tiro perfecto. Y allí, en ese cruce imposible entre fuego, acero y destino, todo cambió. El helicóptero descendió en un ángulo tan agresivo que las aspas cortaron la neblina como si fueran cuchillas de luz. El rugido del motor saturó la avenida entera, levantando hojas, polvo y fragmentos de vidrio. La sombra del aparato se proyectó sobre los atacantes, envolviéndolos en un torbellino de viento que desordenó su formación y les arrebató, por un instante, la precisión que habían mantenido durante toda la emboscada. El tirador del RPG-7 perdió el equilibrio. El proyectil nunca salió. La oportunidad perfecta se desvaneció en un soplido de caos. Pero aunque el helicóptero había llegado a tiempo para evitar la muerte inmediata, no pudo detener lo inevitable. La caída del orden, la fractura invisible que se abre en el alma de quienes sobreviven a la violencia. Mientras el aparato sobrevolaba la escena, el vehículo de Harfuch siguió avanzando con dificultad. El motor rugía como una bestia herida, y el olor a metal caliente impregnaba el interior. Uno de los escoltas respiraba de forma irregular. Una bala había perforado su chaleco y se había incrustado en su costado. Sus ojos parpadeaban con un esfuerzo casi infantil por permanecer abiertos. «Aguanta», le dijo Harfuch, sosteniéndolo. Ya no falta mucho, pero él sabía que faltaba demasiado. El helicóptero abrió fuego de contención, obligando a los sicarios a dispersarse. Las camionetas negras aceleraron en distintas direcciones, desapareciendo entre calles laterales como sombras que sabían perfectamente por dónde escapar. La ciudad, inmensa y siempre despierta, les ofrecía laberintos donde esconderse, callejones donde evaporarse, avenidas donde confundirse entre el tráfico que empezaba a nacer con la mañana. El vehículo blindado finalmente logró llegar a una zona relativamente segura. Frenó de golpe cerca de una glorieta secundaria, donde unidades de refuerzo ya comenzaban a converger. Las sirenas, que minutos antes parecían dormidas, ahora rugían con una furia tardía. El aire se llenó de luces rojas y azules que danzaban sobre las fachadas como fragmentos de realidad quebrada. Harfuch bajó del vehículo con dificultad. El impacto de los disparos, la explosión cercana, el traqueteo del metal le habían dejado un zumbido persistente en los oídos, como una campana ahogada que no sabía detenerse. Aún así, su mirada era lúcida y fría. No tenía espacio para el temblor. Lo primero que vio al salir fue al escolta herido, sostenido por dos compañeros mientras lo cargaban hacia una ambulancia. Su rostro estaba pálido. Sus manos, aún con guantes, se aferraban al borde de la camilla como si temiera que el mundo pudiera deslizarse bajo él. «No te duermas», murmuró uno de los paramédicos. «Hablame, respira conmigo». Pero el escolta no hablaba. Solo miraba a Harfuch. En esos ojos había algo más que dolor. Había lealtad. Había resignación. Había una pregunta sin respuesta. Y eso fue lo que le dolió más que cualquier bala. El zumbido en los oídos de Harfuch aumentó. El aire se volvió más pesado. La ciudad, que minutos antes había sido un campo de batalla, ahora lo rodeaba con su indiferencia habitual. Coches que empezaban a circular, personas que caminaban sin saber lo que había ocurrido a apenas unas cuadras, el murmullo de una metrópoli que nunca detiene su respiración. Pero para él,
El tiempo se había roto. Un agente se acercó apresuradamente. «Señor, necesitamos evacuarlo. Puede haber otro equipo cerca». «Estoy bien», respondió Harfuch, aunque sabía que no lo estaba. Su brazo dolía. Un fragmento de metal había atravesado su piel. Su camisa estaba manchada de sangre. Pero no era su herida lo que lo hacía sentir débil. Era la carga. Era la caída. Era esa sensación amarga de que la muerte había pasado tan cerca que aún podía olerla. Mientras se alejaban del área, Harfuch miró hacia la dirección del ataque. El humo se elevaba en columnas finas desde la zona del impacto del RPG, y las patrullas formaban un anillo azul alrededor de la calle. La policía hablaba en códigos, moviéndose de un lado a otro, intentando reconstruir un rompecabezas que ya estaba incompleto desde antes de comenzar. Porque esa emboscada no había sido improvisada. Había sido estudiada, ensayada, calculada al segundo. Había requerido información. Información que solo podía provenir de un lugar. Alguien sabía la ruta. Alguien la filtró. Ese pensamiento lo atravesó como una lanza. Un oficial de alto rango se acercó. «Señor, confirmamos que eran células asociadas al CJNG». «Lo sé», respondió Harfuch sin mirarlo. Pero ellos no pudieron hacerlo solos. El oficial tragó saliva, sin saber qué decir, porque la palabra que nadie se atrevía a pronunciar flotaba en el aire, invisible pero pesada. «Infiltration». El helicóptero descendió cerca, levantando otra nube de polvo. Harfuch se subió ayudado por 2 agentes. Mientras el aparato se elevaba, la ciudad se extendió bajo sus pies como un monstruo de concreto cubierto de cicatrices. Sus edificios parecían vigilarlo. Sus avenidas, como venas abiertas, aún vibraban con el eco de los disparos. Uno de los paramédicos intentó limpiar la herida del brazo. «Va a necesitar puntos», dijo. «He tenido peores», respondió él sin emoción. Pero la verdad era que no recordaba haber estado tan cerca del final desde hacía muchos años. Mientras el helicóptero se alejaba, Harfuch apoyó la cabeza contra el vidrio y cerró los ojos por un momento. No para descansar, sino para ordenar la tormenta, que se había desatado dentro de él. Vio los rostros de los escoltas, el destello de la mira del Barret, la sombra del tirador del RPG, el triángulo perfecto de muerte cerrándose sobre él. El convulso instante donde pensó que todo había terminado, y sintió algo que no solía permitirse sentir. Vulnerabilidad. La caída no era el disparo, no era la herida, no era el ataque. La caída era comprender que su enemigo sabía demasiado, que el blindaje no basta, que ni siquiera la ciudad más vigilada del país podía protegerlo de la traición. Y mientras la ciudad amanecía abajo, Harfuch entendió una verdad fría y silenciosa. La emboscada había terminado, pero la cacería apenas comenzaba. El helicóptero avanzaba sobre la ciudad como un testigo silencioso, dejando atrás el humo, los casquillos y los restos del caos. La luz del amanecer finalmente había conquistado el cielo, tiñendo los edificios de tonos dorados y rosados que contrastaban de forma cruel con la violencia que acababa de desgarrar sus calles. Parecía otra ciudad, parecía tranquila, pero Harfuch sabía que esa calma era solo un disfraz más. Mientras el aparato ganaba altura, los sonidos del combate se desvanecieron, reemplazados por un silencio extraño, casi líquido, que se filtraba entre las aspas y envolvía la cabina. Era un silencio pesado, más pesado que el estruendo de los disparos. Un silencio que obliga a mirar hacia adentro. Harfuch observó la ciudad extendiéndose bajo sus pies. Avenidas interminables, techos húmedos por la madrugada, árboles mecidas por un viento suave que parecía ajeno a todo lo ocurrido. La vida cotidiana volvía a su ritmo. Personas caminaban hacia él. Trabajo. Autobuses avanzaban lento. Vendedores levantaban cortinas metálicas. Nadie imaginaba que, a tan solo minutos, la muerte había pasado rozando a uno de los hombres más protegidos del país. Ese contraste, esa indiferencia casi poética, lo golpeó con fuerza. El paramédico terminó de vendar su brazo. El proyectil no entró completamente, informó. La blindadura lo desvió. Podría haber sido peor. Harfuch no respondió. No porque no hubiera escuchado, sino porque su mente estaba en otro lugar. En la ruta, en la filtración, en la precisión quirúrgica del ataque. Había visto emboscadas antes. Había sobrevivido a enfrentamientos más salvajes.
Pero esto era distinto. Esto tenía una firma, un mensaje, y el mensaje no era para él solamente. Era para la ciudad, para el gobierno, para cualquiera que pensara que podía detener la expansión de un monstruo que aprendía, que observaba, que evolucionaba. Respiró hondo, el aire dentro de él. El helicóptero olía a metal, a gasolina y a polvo levantado. Una mezcla familiar. Una mezcla que siempre anuncia el final de algo y el comienzo de otra cosa. El piloto giró ligeramente y el aparato se alineó con un corredor aéreo que dejaba ver a lo lejos la silueta inconfundible del Ángel de la Independencia. La estatua dorada brillaba bajo el sol naciente, imponente y silenciosa. Era, irónico, un símbolo de victoria observando una ciudad donde la batalla nunca termina. Harfuch pensó en los hombres que habían caído en la emboscada, en los que estaban heridos, en los que, pese al miedo y el fuego, se mantuvieron firmes. La responsabilidad se le asentó en los hombros como un peso antiguo, uno que ya conocía, pero que esa mañana se sintió más frío que nunca. Un agente que viajaba junto a él habló finalmente. Señor, ¿quién cree que filtró la información? Harfuch no apartó la mirada del horizonte. No lo sé. ¿Cree que fueron ellos? ¿El cartel? Ellos solo disparan, respondió con una calma inquietante. Para saber la ruta necesitaban a alguien que pudiera verla. Y esa persona no estaba del lado de ellos ayer. El silencio volvió a inundar la cabina. La ciudad debajo seguía moviéndose, ayana, indomable, viva. Pero Harfuch veía algo más en sus sombras largas y en sus calles aún vacías. Veía preguntas sin respuesta, puertas entreabiertas, nombres que no habían salido a la luz, porque la emboscada había terminado. Sí, pero el eco de las balas seguiría resonando durante días, semanas, quizá años, y mientras el helicóptero se perdía entre las nubes bajas de la mañana. Harfuch entendió que lo que había ocurrido no era un intento de asesinato, era una declaración, una advertencia, una línea que había sido cruzada para siempre, y la ciudad, gigantesca y silenciosa, bajo él, parecía preguntarle lo mismo que él se preguntaba a sí mismo. ¿Estamos realmente preparados para conocer la verdad?